Mi madre me maquilló para que todos creyeran que era fea. Pero cuando mi novio me humilló frente a la chica más guapa del campus, decidí mostrar mi verdadero rostro. Cuando oí la voz de Clara saliendo del móvil de Marcos, entendí que la noche anterior no había terminado en la fiesta. La verdadera humillación empezaba ahí, él dormido, ella en su casa, y yo al otro lado de la línea con fiebre. De pequeña, mi cara fue un problema antes de que yo pudiera entenderlo. Aún no había cumplido un año cuando una cadena local de Madrid sacó mi imagen en las noticias. Decían que era una niña preciosa, casi irreal. Mis padres lo contaban al principio como una anécdota, hasta que empezaron a aparecer familias con dinero en nuestra puerta. Venían con regalos, con sonrisas educadas, con frases que sonaban a broma solo si no escuchabas bien. Que si su hijo y yo haríamos buena pareja. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Que si algún día habría que hablar de futuro. Que si era mejor reservarme antes de que creciera. Mis padres se reían. Hasta que el chico número 100 acabó en el hospital después de pelearse por mí. Entonces se acabaron las visitas. Se acabaron las risas. Se acabó aquella vida. Nos mudamos. A partir de ese momento, mi madre empezó a cubrirme la cara cada mañana con maquillaje caro. Base densa, corrector, polvos, tonos apagados. No era para embellecerme, era para borrar todo lo que llamaba la atención. Para hacerme parecer una chica cualquiera. Incluso una chica fea, si hacía falta. Y funcionó. Por fin pude ir por la calle sin que nadie se quedara mirando. Por fin pude sentir cómo era el mundo cuando no te desea. No fue mejor. En el instituto me llamaban fea, a veces en voz baja, a veces sin molestarse en disimular. Un día me encerraron en un aula abandonada, al fondo del pasillo, entre pupitres viejos y ventanas llenas de polvo. Me quedé allí sentada, con las manos heladas sobre las rodillas, intentando convencerme de que aquello también era normal. Entonces Marcos Vidal entró por la ventana. Cayó dentro con torpeza. Se levantó como si no pasara nada y me tendió la mano. No se rió. No hizo preguntas. Solo me miró con una seriedad que todavía recuerdo. Alba Martín, la apariencia no decide quién eres. Tú eres tú. Y eso basta. Sentí un golpe seco en el pecho. No supe defenderme de esa frase. Me enamoré de él. Desde entonces, estudié como si me fuera la vida en ello. Me esforcé hasta quedarme sin fuerzas para entrar en la misma universidad que Marcos, en Madrid. El día que recibí la carta de aceptación, la sostuve con tanta fuerza que el papel quedó marcado por mis dedos. Tenía las palmas sudadas y una confesión preparada en la garganta. Pero Marcos habló antes. Alba, sal conmigo. Durante un tiempo fue todo lo que yo había querido creer. Guapo, atento, dulce. Me esperaba al salir de clase, me escribía por las noches, me trataba como si el mundo entero se equivocara al mirarme por encima del hombro. Hasta la fiesta. Era una de esas noches ruidosas de universidad, con música alta, vasos medio vacíos y gente mirando más de lo que hablaba. En un juego de verdad o reto, a Marcos le tocó un desafío. Vaciar un cubo de agua con hielo sobre una de las dos personas sentadas a su lado. A un lado estaba yo, al otro, Clara Salas, la chica más admirada del campus. Marcos eligió mi nombre. El agua me cayó encima como una orden. El frío me cortó la respiración, me pegó el pelo a la cara y me metió agujas bajo la ropa. Pero lo que se congeló de verdad no fue mi cuerpo. Fue algo mucho más silencioso. Bien hecho, tío, soltó alguien. Clara es la cara de la universidad. Mejor que se moje tu novia. Imagínate echarle eso a Clara. Como se ponga mala y no venga en varios días, perdemos todos. No hay ninguna como ella. Clara levantó apenas una comisura. No necesitaba hablar. La habitación ya estaba arrodillada. Alguien acercó un micrófono de broma a Marcos. Señor Vidal, cuéntenos qué pasaba por su cabeza. Él contestó demasiado tranquilo. He elegido a Alba porque Clara está resfriada. Después se acercó, me secó la cara con una toalla y me puso su chaqueta sobre los hombros. El gesto parecía cuidadoso.
casi bonito. Pero yo seguía oyendo mi nombre saliendo de su boca, elegido como el daño menor. El maquillaje empezó a deshacerse. La base se abrió en manchas, el corrector me bajó por las mejillas y el pelo mojado me dejó la cara al descubierto de la peor forma posible. Primero escuché una risa, luego otra. Unas chicas que nunca me habían soportado vieron la oportunidad y no la soltaron. Marcos, de verdad, ¿por qué estás con Alba? No pegáis nada. Todos pensaban eso. Yo lo sabía desde el primer día. Normalmente Marcos los cortaba. Se le endurecía la cara, bajaba la voz y les exigía que se retractaran. Luego me apretaba la mano y me decía que no le importaba lo que dijeran los demás. Esa vez se quedó callado. Clara lo miraba. Y él, creyendo que nadie lo notaba, le devolvió la mirada de reojo. Algo amargo se me movió dentro. Le cogí la mano y apreté. Marcos me soltó por instinto. Fue rápido. Casi nada. Pero lo sentí entero. Me quedé mirándolo. Él reaccionó tarde y volvió a tomarme la mano, aunque sus ojos ya no estaban conmigo. Entonces alguien gritó. Clara ha bebido demasiado. Marcos, tú tienes coche. ¿La puedes llevar a casa? ¡Claro! No dudó ni un segundo. Luego se volvió hacia mí. Alba, ¿puedes volver sola? Alguien se burló desde detrás. ¿Qué pasa, Martín? ¿No sabes encontrar el camino sin tu novio? Abrí la boca, pero no salió nada. Tenía el pecho lleno de una presión espesa, como cemento fresco. Marcos nunca me había dejado irme sola de noche. Siempre decía que Madrid no era seguro para una chica después de anochecer. Siempre insistía en acompañarme. Siempre. Le apreté la mano otra vez. Marcos. Iba a decirle que podía acompañarlo. Que dejábamos a Clara y luego volvíamos juntos. Pero Clara dejó escapar un gemido débil. Marcos me soltó al instante y corrió hacia ella. La levantó en brazos como si fuera frágil, como si todo lo demás hubiera desaparecido. Está ardiendo, dijo nervioso. Es culpa mía, ya estaba mala. No deberíamos haber dejado que bebiera. La llevo al hospital. Pasó a mi lado con Clara en brazos y chocó contra mi hombro sin mirar. Caí al suelo. Desde allí solo vi cómo se alejaba. Me quedé empapada de agua helada, con la chaqueta resbalando de mis hombros y el viento frío entrando por cada hueco de la ropa. Esperé una eternidad a que alguien se ofreciera a llevarme. Nadie lo hizo. Por supuesto, desperté con fiebre. A la mañana siguiente avisé a mi tutor de que estaba enferma y llamé a Marcos. El teléfono sonó durante tanto tiempo que empecé a sentir vergüenza incluso antes de que contestaran. Marcos, tengo fiebre. Mi voz salió ronca, rota, casi ridícula. Hubo un silencio breve. Después habló una mujer, satisfecha, cómoda, inconfundible. Marcos está dormido. ¿Quieres que lo despierte? Todo mi cuerpo se quedó helado. Clara, ¿estás en su casa? Ella se rió bajito. En realidad, sí. Anoche estaba bastante mal y vivo lejos, así que Marcos me trajo aquí. Hizo una pausa limpia, calculada, cruel. Cuando volvió a hablar, ya no intentó parecer amable. Alba Martín, ¿sabes una cosa? Si quisiera, podría quitarte a Marcos en cualquier momento. Respiró despacio como si disfrutara dejando cada palabra en su sitio. Pero, sinceramente, robarte un hombre a ti ni siquiera sería un desafío. Cuando Clara puso la grabación, dejé de tener miedo a perder a Marcos. Lo peor ya no era que ella quisiera quitármelo. Lo peor era escuchar, con mi propia fiebre ardiéndome en la piel, que él ya estaba esperando que se lo pidiera. Cerré la mano alrededor del móvil hasta que me dolieron los dedos. No iba a gritar, no delante de ella. Marcos no es un juguete, dije, obligándome a respirar despacio. Y no es como los demás. Clara soltó una carcajada más alta, más limpia, como si acabara de oír algo tierno. Todavía lo defiendes. Perfecto. Entonces, escucha esto. Hubo un roce al otro lado de la línea. Luego sonó una grabación. Primero apareció su voz, algo arrastrada por el alcohol, suave de una forma calculada. Marcos, antes no me has contestado. ¿Por qué estás con Alba? El silencio que siguió me apretó la garganta. Después habló él. Es lista, es buena, tiene buen corazón. ¿Por qué no iba a gustarme? Un nudo pequeño se aflojó dentro de mí.
Sin querer, casi sonreí. Claro, Marcos era distinto. Tenía que serlo. Pero la grabación siguió. La voz de Clara volvió a sonar, más cerca, más lenta. ¿Ya? Entonces dime una cosa. ¿Por qué esta noche me has llevado a mí y no a ella? ¿Por qué no has dejado de mirarme cuando creías que nadie se daba cuenta? Tragué saliva. Marcos, dijo ella en la grabación. ¿Y si te digo que, si la dejas, yo estaría contigo? El corazón me dio un golpe seco. Contesta. Se me clavó la palabra en la cabeza. Contesta. Dile que no. Dile que solo me quieres a mí. Corta esto ahora. Entonces Marcos habló. ¿Lo harías? Su voz temblaba. No de rechazo, no de rabia, de nervios. Y debajo de los nervios había algo mucho más humillante. Esperanza. Clara no tuvo que decir nada más. Yo tampoco. Colgué. Me quedé sentada en la cama con el móvil aún en la mano. Y después me encogí hasta abrazarme las rodillas. La fiebre me hacía flotar la cabeza, pero no lo suficiente como para borrar aquello. ¿Lo harías? La frase empezó a repetirse sola. ¿Lo harías? Como una gota cayendo siempre en el mismo sitio. Intenté pensar en otra cosa, pero mi mente volvió al instituto, al aula abandonada. A Marcos entrando por la ventana con la luz detrás, a su camisa blanca, a su mano cálida cerrándose alrededor de la mía. Alba Martín, la apariencia no decide quién eres. Tú eres tú, y eso basta. Aquella frase me había salvado de mí misma. Antes de Marcos, yo odiaba todo lo que era. Mi belleza había convertido la vida de mis padres en una persecución absurda. El maquillaje que la ocultaba me había convertido en el blanco perfecto para los demás. Durante años pensé que quizá mi existencia solo traía problemas, miradas, peleas, vergüenza. Marcos me enseñó a mirar algo más que mi cara. O eso creí. A la mañana siguiente desperté peor, con la garganta ardiendo y los ojos pesados. El móvil estaba lleno de llamadas perdidas. Ninguna era de Marcos. Solté una risa seca. No hizo falta más explicación. La mayoría eran de mi tutora académica, así que la llamé. Contestó casi al primer tono. Alba, por fin. Me han dicho que estás enferma. Sobre la recepción de profesores de universidades internacionales dentro de 3 días. No hace falta que vengas. Hemos encontrado a otra persona para cubrir tu puesto. Me incorporé de golpe. El mareo me atravesó la cabeza. Profesora, ya estoy mejor. Puedo hacerlo. Un mes antes, la universidad había anunciado que vendrían representantes de varios programas de posgrado de prestigio. Seleccionaron a unos pocos alumnos para recibirlos, acompañarlos y hacer de enlace durante el acto. Yo había conseguido una plaza por mi inglés, por mi expediente y por mi forma de tratar a la gente. Esos créditos podían reforzar mi solicitud para un máster fuera de España. Durante un mes entero había preparado cada frase. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Más de 4 horas al día. Guiones, protocolos, posibles preguntas, rutas por el campus. Lo tenía todo memorizado. No podían quitarme así lo único por lo que había trabajado sin descanso. Fui a la universidad aunque apenas podía mantenerme de pie. Encontré a mi tutora en su despacho y le expliqué que ya estaba recuperada, que mi enfermedad no afectaría al evento, que podía demostrarlo allí mismo si hacía falta. Ella suspiró. Ese suspiro ya era una respuesta. Sé cuánto has trabajado, Alba, pero la familia Vidal acaba de financiar un edificio nuevo para la universidad. Marcos insistió en que incluyéramos a Clara Salas. No hemos tenido demasiado margen. Me quedé quieta. ¿Qué? La voz me salió áspera. La profesora pareció recordar de golpe quién era yo para Marcos. Bajó la mirada, incómoda. No quiero meterme en vuestros asuntos. Si necesitas una explicación, pídesela a él. Así que fui a buscarlo. Lo encontré en una sala de estudio, sentado frente a Clara, ayudándola a practicar frases básicas en inglés. Ella repetía cada palabra con torpeza, cortando las frases como si las estuviera leyendo por primera vez. Ni siquiera había aprobado las pruebas de idioma obligatorias. Todo el mundo sabía que le faltaban créditos y que podía retrasar la graduación por eso. Y Marcos estaba allí, paciente, pendiente, desviviéndose. Levantó la vista al oír mis pasos. Cuando me vio, se quedó parado.
Alba, ¿qué haces aquí? No rodeé la pregunta. Me quitaste mi puesto en la recepción, ¿verdad? La culpa le cruzó la cara. Duró poco. Enseguida la cubrió con esa calma limpia que usaba cuando quería convertir algo injusto en razonable. Alba, Clara puede retrasar su graduación si no consigue esos créditos. Tú no los necesitas tanto. Darle esta oportunidad no te cuesta nada. Sentí que algo me subía por el pecho. Puede arruinar mi solicitud para el máster. ¿Tienes idea de cuánto he trabajado para esto? Pues solicítalo el año que viene, dijo. Yo me quedaré contigo. No era suficiente. Y quizá fue la primera vez que se lo dije sin bajar la voz. No es suficiente. Marcos frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que yo le hablara así. No estaba acostumbrado a que no aceptara su versión. Entonces, su tono cambió. Además, todos los estudiantes de la recepción tienen buena presencia. ¿De verdad crees que no ibas a desentonar? Me quedé sin aire. Él siguió, como si aún estuviera haciéndome un favor. Lo hago por tu bien. Mejor esto que dejar que todos vuelvan a reírse de ti. No pude creer que esas palabras salieran de su boca. El mismo Marcos que me abrazaba cuando alguien se burlaba. El mismo que decía que lo de fuera no importaba. El mismo que me había hecho creer que yo era más que una cara. Y ahora me estaba diciendo lo que siempre había pensado. Los insultos de desconocidos nunca habían conseguido romperme del todo. Una sola frase suya sí. Sentí los ojos arder. Las manos me temblaban, no de fiebre, sino de rabia. Marcos me miró como si no me reconociera. Quizá porque era la primera vez que yo tampoco quería reconocerlo a él. Marcos levantó la mano para tocarme la cara, pero Clara lloró antes de que sus dedos rozaran mi piel. Ahí lo entendí. Él no estaba dudando entre las dos. Ya había elegido. Clara sollozó. Lo siento. Todo esto es culpa mía. Su voz salió rota, suave, perfecta. Las lágrimas le bajaban por las mejillas como si hasta su dolor estuviera ensayado. Incluso así era preciosa. Yo, a su lado, estaba pálida, furiosa, con los ojos hinchados y el maquillaje mal asentado. Nunca debí aceptar tu puesto, dijo. Marcos solo aceptó porque pensó que estabas enferma. Yo creí que quizá podía tener una oportunidad. Solo retrasaré la graduación. Trabajaré más duro otro año. Se limpió una lágrima y miró a Marcos. Devuélveselo a Alba. Qué limpia era la trampa. Ella renunciaba y parecía buena. Yo reclamaba lo mío y parecía cruel. Marcos miró primero a Clara. Luego me miró a mí. Los párpados inflamados, las pecas falsas corridas, la piel apagada bajo la base espesa. Vi algo mínimo en sus ojos. Asco. Alba Martín, dijo. ¿Cuándo te has vuelto tan egoísta? Apreté los dedos hasta que me dolieron las uñas. Clara no lo tiene fácil. Su familia no puede pagar otro año de matrícula, alquiler y gastos. ¿De verdad eres incapaz de pensar en alguien que no seas tú? Cada palabra cayó en el sitio exacto. Cuando empecé contigo pensé que eras buena persona. Pero mírate ahora. ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda? La frase se quedó entre nosotros, limpia y venenosa. La fiebre me golpeaba detrás de los ojos, pero obligué a mi voz a salir recta. «Entonces hemos terminado». Clara gritó en ese mismo instante. Un grito pequeño, agudo, perfecto. Marcos ni siquiera me miró. Se giró hacia ella, le quitó un insecto del hombro y le preguntó si estaba bien con una urgencia que no había usado conmigo ni cuando yo estaba empapada y sola. Clara se apoyó en él. Luego me miró y levantó una ceja, exactamente como había prometido. Un hombre que podía robarse con una cara bonita ya no era un hombre que yo quisiera conservar. Me di la vuelta. No corrí. No lloré delante de ellos. Caminé hasta salir del edificio. El aire frío de otoño me golpeó la cara y no sentí alivio. Sentí claridad. El móvil vibró casi de inmediato. «Alba, deja de montar un drama. Hablaremos cuando te tranquilices. Voy a llevar a Clara a tomar un café para que se le pase el susto». Miré la pantalla sin parpadear. De verdad creía que era una rabieta. Pensaba que yo volvería a mi sitio, la novia fea y agradecida, esperando en silencio mientras él hacía de caballero para la chica que todos querían mirar. No respondí. Lo bloqueé. No fui a la residencia. Caminé directa a Relaciones Internacionales.
La profesora Serrano levantó la vista. «Alba, ¿estás bien? Estás muy pálida». «Estoy bien. Necesito retirar mi solicitud del programa de intercambio patrocinado por la universidad». Ella frunció el ceño. ¿Retirarla? Tienes un expediente impecable. Incluso sin esos créditos, tu candidatura sigue siendo fortísima. ¿Lo sé? Entonces, ¿por qué? Porque ese programa necesita una recomendación del decano de estudiantes. Y el decano es padrino de Marcos Vidal. La profesora se quedó inmóvil. No preguntó más. Entendió demasiado rápido. En la universidad, una oportunidad a veces se pierde entre correos sin respuesta, papeles que llegan tarde y firmas retrasadas. Si Marcos decidía castigarme, mi recomendación podía morir sin dejar rastro. «Voy a solicitarlo por mi cuenta», dije. «No necesito su financiación ni sus contactos. Solo necesito mis certificados académicos». La profesora Serrano me observó. Vio algo en mi cara. Una decisión cerrada. Asintió despacio. «Te los imprimo ahora». Cuando llegué a mi piso, cerré con llave y fui directa al baño. Me planté frente al espejo. Allí estaba la chica que mi madre había construido para protegerme. Base pesada, tono sucio, piel amarillenta, pecas falsas sobre la nariz, gafas gruesas que deformaban mis ojos. Durante más de 10 años, aquella máscara había sido mi armadura. Mis padres me la ponían cada mañana para que los hombres adultos dejaran de mirar, para que los chicos dejaran de pelear por sentarse a mi lado, para que mi belleza no volviera a convertir mi vida en una jaula. Me había dado paz. También me había dado a Marcos. Ahora lo entendía. A él le gustaba sentirse el chico bueno que se rebajaba a querer a la chica fea. El Salvador. El único capaz de ver un alma bonita donde los demás solo veían un rostro sin valor. Pero en cuanto Clara le ofreció un trofeo mejor, mi alma dejó de importarle. Abrí el grifo. Tomé el aceite limpiador y empecé a frotar. Froté hasta que la piel me ardió. Las pecas falsas se deshicieron. La base bajó por mi cuello. El lavabo se llenó de un marrón turbio. Vi irse con el agua 3 años de mentira. 3 años de humillación. 3 años creyendo que esconderme era la única forma de estar a salvo. Seguí frotando. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de lo que iba a quedar debajo. 3 días después, Marcos descubrió que no había dejado a la chica fea por Clara. Había dejado a una desconocida que nunca se había permitido existir delante de él. Y cuando por fin me vio sin la máscara, ya era demasiado tarde para fingir que no le temblaban las manos. Cuando levanté la cara del lavabo y cogí una toalla, el espejo me devolvió a alguien que yo misma había enterrado. No era solo que la base hubiese desaparecido, era que debajo seguía estando ella. Mi piel era lisa, limpia, casi imposible bajo la luz fría del baño. Los pómulos marcaban mi rostro con una precisión que el maquillaje había aplastado durante años. Mis ojos, sin las gafas gruesas deformándolos, tenían un tono miel intenso, demasiado directo, de esos que obligan a mirar una segunda vez aunque no quieras. Mis labios no necesitaban color. Ya lo tenían. Me quedé inmóvil. No parecía guapa. Parecía peligrosa. El tipo de cara que cambia el aire de una habitación. El tipo de cara que hace que alguien olvide lo que estaba diciendo. El tipo de cara que mis padres habían intentado esconder, porque sabían exactamente lo que podía provocar. Me quité las gafas de montura pesada y las dejé caer en la basura. El sonido fue pequeño, pero sonó a sentencia. Se había acabado esconderme. Si el mundo iba a juzgarme por mi cara, entonces al menos iba a darle algo que mirar. La recepción de las universidades de élite fue 3 días después. Yo no fui. No hizo falta. Los rumores del campus trabajaban más rápido que cualquier comunicado oficial. Para el viernes por la noche, todo el mundo sabía que el acto había sido un desastre. Clara, que había ido sobreviviendo a sus clases de idiomas con sonrisas, favores y esa forma suya de inclinar la cabeza como si no entendiera nada, pero mereciera ser perdonada por ello. Se quedó completamente bloqueada cuando un profesor visitante de la Universidad de Barcelona le hizo una pregunta compleja sobre macroeconomía internacional. No entendió bien la pregunta. Tampoco dominaba el tema. Según contaron, se rió nerviosa, parpadeó varias veces y soltó. Bueno, yo creo que el dinero es como muy importante para la economía.
El silencio posterior debió de ser precioso. Los profesores se sintieron insultados. El decano quedó pálido. Marcos intentó intervenir, reformular, salvarla, tapar el agujero con palabras bonitas. Pero ya era tarde. La donación de la familia Vidal podía pagar un edificio nuevo. No podía comprar respeto académico. Los representantes abandonaron la recepción antes de tiempo alegando problemas de agenda. Nadie creyó la excusa. La reputación de Marcos recibió un golpe limpio, público y difícil de disimular. A mí no me importó. Pasé el fin de semana terminando mis solicitudes independientes y comprando ropa nueva. Nada exagerado, nada vulgar. Solo prendas sencillas, bien cortadas, que no escondieran mi cuerpo como aquellos jerseys enormes que antes usaba para desaparecer. El lunes por la mañana tenía seminario avanzado de microeconomía a las 9. Marcos y Clara estaban en esa clase. Elegí un jersey negro de cuello alto, unos pantalones de talle alto y botines. Llevé el pelo suelto, cayendo en ondas oscuras por la espalda. No me maquillé, no lo necesitaba. En cuanto pisé el campus, algo cambió. Fue inmediato. Primero una conversación se cortó a medias. Después un grupo dejó de caminar. Luego un chico que iba mirando el móvil chocó contra una papelera porque no pudo apartar los ojos de mí. Seguí avanzando sin bajar la vista. No sonreí. No fingí no darme cuenta. Simplemente dejé que miraran. Cada paso era una respuesta que no necesitaba pronunciar. Llegué al aula 5 minutos antes de que empezara la clase. Dentro, todos hablaban aún del desastre de la recepción. Se oían fragmentos sueltos. ¡Qué vergüenza! El decano no sabía dónde meterse. Dicen que Marcos intentó salvarla. Él estaba sentado hacia la mitad, con los codos sobre la mesa y los dedos presionándose las sienes. Parecía no haber dormido. Clara estaba a su lado mirando el móvil con el gesto tenso, molesta porque por primera vez la atención no la había protegido. Caminé por el pasillo y me senté en primera fila. Abrí el portátil. El murmullo murió por delante, luego por el centro, luego por detrás. ¿Quién es?, susurró alguien demasiado alto. ¿Es nueva? ¡Madre mía! Parece de una campaña de moda. No reaccioné. Abrí una hoja de cálculo y coloqué los apuntes como si no tuviera media clase conteniendo la respiración a mi espalda. El profesor entró, dejó el maletín sobre la mesa y dio una palmada seca. Bien. Silencio. Vamos a empezar. Os devolveré los parciales de la semana pasada. Cuando diga vuestro nombre, pasáis a recogerlo. Empezó a leer. García, López, Ferrer. Clara resopló y se levantó para recoger el suyo. Al pasar junto a mí me miró de reojo. Ya no era una mirada de burla. Era otra cosa. Cálculo, amenaza, miedo. El profesor siguió revisando la pila. ¿Martín? Hizo una pausa breve. Alba Martín. La nota más alta de la clase, como de costumbre. Me levanté. El aula quedó en silencio absoluto. No un silencio normal, un silencio de reconocimiento. Caminé hasta la mesa del profesor, recogí el examen y le dediqué una sonrisa educada. Gracias, profesor. Al girarme, mis ojos se encontraron con los de Marcos. Estaba medio levantado, con las manos agarradas al borde de la mesa. Los nudillos se le habían quedado blancos. Tenía la mandíbula rígida, la boca apenas abierta, los ojos recorriéndome la cara como si su cerebro se negara a aceptar lo evidente. La chica torpe, fea y agradecida que él creía haber dejado atrás, estaba de pie a 3 metros, y no quedaba nada de ella. «Alba», murmuró. Su voz se quebró lo bastante alto para que todos lo oyeran. Clara, que volvía hacia su asiento, se detuvo en seco. Miró a Marcos, luego giró la cabeza hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, no sonrió. Clara me miró como si acabara de ver abrirse una tumba. Marcos, en cambio, parecía peor. No estaba mirando a una exnovia. Estaba mirando el trofeo que había tirado al suelo sin saber cuánto valía. A Clara se le abrieron los ojos de una forma casi fea. «Espera, no. Esa no puede ser Alba». No contesté. Volví a mi asiento, abrí el libro y empecé a tomar apuntes como si no tuviera a media clase girada hacia mí. Durante los 90 minutos siguientes, sentí la mirada de Marcos clavada en mi nuca. Pesada, ansiosa, tarde. Cuando el profesor dio la clase por terminada,
Recogí mis cosas rápido. No quería una escena delante de todos. No todavía. Pero al llegar a la puerta, unos dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. Alba, espera. Me giré despacio. Marcos estaba detrás de mí, sin aliento, con los ojos desencajados. El chico frío de la semana anterior había desaparecido. Ya no quedaba arrogancia, ni calma, ni esa seguridad suya de quien creía tener siempre la razón. Solo había hambre, sorpresa, pánico. Miré su mano sobre mi piel, luego sus ojos. Suéltame, Marcos. No obedeció. ¿De verdad eres tú?, tartamudeó. Levantó la otra mano como si fuera a tocarme la mejilla. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedes estar así? Le aparté la mano de un golpe. Me lavé la cara. Eso pasó. Clara se abrió paso entre los estudiantes que fingían no mirar. Tenía la cara roja, los labios tensos. Marcos, ¿qué haces? Déjala. Me examinó de arriba abajo, buscando una cicatriz, un truco. Algo que explicara por qué la chica a la que había despreciado estaba ahora ocupando cada mirada del pasillo. Al no encontrarlo, su expresión se retorció. Celos. Puros. Alba, insistió Marcos, como si Clara no existiera. Por favor, dame 5 minutos. No tenemos nada que hablar. Mi voz sonó clara, lo suficiente para que el pasillo entero la oyera. Él dio un paso hacia mí. Me equivoqué. Estaba agobiado, enfadado. No pensé bien. Tenías razón con lo de la recepción. Clara no estaba preparada. No debería haber ocupado tu lugar. Fui un idiota. Por favor, Alba. Te quiero. Me quedé mirándolo. Casi daba risa. ¿Me quieres? La pregunta salió fría. Tú no me querías. Te gustaba sentirte superior a mí. Te gustaba tener a una chica tan agradecida por tu atención, que aceptaba cualquier humillación con tal de no perderte. Pero cuando tuviste que elegir entre mi futuro y el ego de Clara, elegiste a Clara. Su mandíbula tembló. No quería decir eso. Me llamaste egoísta. Dijiste que daba vergüenza que estuviera en la recepción. Dijiste que te daba asco cómo desentonaba. Miró alrededor. Ya había demasiada gente. Estaba confundido. No. Fuiste sincero. Di un paso más cerca y bajé la voz, solo para él y para Clara. Te gustaba mi alma cuando creías que mi cara era fea. Pero en cuanto una chica guapa te prestó atención, mi alma dejó de servirte. Señalé mi rostro. Y ahora que ves esto, de repente entiendes que cometiste un error. No me quieres a mí, Marcos. Quieres el trofeo que tiraste antes de darte cuenta de que era de oro. Marcos abrió la boca. No salió nada. La frase lo golpeó donde más dolía, en esa imagen de buen chico que había construido para no verse como realmente era. Marcos, vámonos, siseó Clara, agarrándole el brazo. Estaba humillada. Su novio nuevo acababa de suplicarle a su ex delante de todos, pero él no se movió. Seguía mirándome con ese arrepentimiento patético que llega cuando ya no sirve para nada. Hemos terminado, Marcos. Mi voz no dejó espacio. No vuelvas a hablarme. Me di la vuelta y caminé. La gente se apartó sin que yo pidiera paso. El resto del último curso fue una venganza lenta, limpia y perfecta. Sin la máscara, mi vida cambió de golpe. Las miradas volvieron, sí. Los acercamientos también. Los celos, las invitaciones, los rumores. Pero ya no era una niña asustada. Sabía leer una intención antes de que alguien abriera la boca. Sabía cortar una conversación con una sola mirada. No salí con nadie. No fui a fiestas. Pasé cada hora en la biblioteca, en prácticas, en entrevistas, en solicitudes. Mientras tanto, la vida de Marcos empezó a desmoronarse con una precisión casi elegante. El desastre de la recepción tuvo consecuencias. El decano, su padrino, lo reprendió formalmente. Su familia, furiosa por haber quedado en ridículo ante académicos de prestigio por culpa de una chica, le recortó la asignación casi de inmediato. Sin cenas caras, sin compras, sin favores, el cariño de Clara se secó deprisa. Lo había querido por estatus, nada más. En 2 meses, lo engañó con el capitán del equipo de atletismo y lo dejó por mensaje. A veces lo veía cruzar el campus como un fantasma. Intentó acercarse un par de veces, siempre con los mismos ojos hundidos, desesperados. Yo solo tenía que mirarlo una vez. Se detenía.
En abril llegaron los correos. Me aceptaron en IA Business School, ESADE, y la Universidad Carlos III para un máster en finanzas. Elegí IE. El día de la graduación crucé el escenario con toga y birrete. No busqué a Marcos entre el público. No me importaba si estaba allí. Recogí mi diploma, sonreí para la cámara y seguí caminando. 5 años después, la lluvia golpeaba los ventanales de mi oficina en las 4 Torres de Madrid. Tenía una taza de café entre las manos y miraba la ciudad gris y brillante desde arriba. A los 27 años, era la vicepresidenta de adquisiciones más joven de un banco de inversión multinacional. Me gradué primera de mi promoción, entré en una firma de primer nivel y pasé 4 años subiendo sin pedir permiso. Alba. Me giré. Mi asistente, Tomás, estaba en la puerta con una tablet en la mano. La delegación de la tecnológica ya está aquí para la presentación de las 2. Cuando Tomás dijo el nombre de la empresa, entendí que el pasado no había venido a pedirme perdón, había venido a pedir dinero. Y Marcos Vidal, el hombre que una vez me soltó la mano por Clara, acababa de sentarse al otro lado de mi mesa sin saber quién decidiría si su empresa sobrevivía. ¿Qué firma?, pregunté, volviendo hacia mi escritorio de caoba. Tomás miró la tablet. Innovación Scal. Buscan financiación de Serie C para expandir su software de logística inteligente por el mercado europeo. El director ejecutivo lidera la presentación. Me quedé quieta. Innovación Scal. No había oído ese nombre en 5 años, pero lo reconocí al instante. Sabía que Marcos había montado una tecnológica con dinero familiar después de graduarse. Nunca lo seguí. No hacía falta. Algunas personas solo merecen existir como ruido antiguo. Pero que acabara en mi sala de juntas, en Madrid, en mi planta, pidiendo aprobación a mi equipo, era una ironía demasiado limpia. ¿Hay algún problema, señorita Martín?, preguntó Tomás. Sonreí despacio. Ninguno. Llévalos a la sala A. Estaré allí en 5 minutos. Entré en el baño privado de mi despacho y me miré al espejo. Traje rojo oscuro, entallado, impecable. El pelo recogido en un moño pulcro. La piel limpia. Solo llevaba un pintalabios granate. Frío. Exacto. No parecía amable. No tenía intención de parecerlo. Parecía intocable. Cuando entré en la sala A, 4 hombres estaban sentados alrededor de la mesa larga, revisando papeles con una ansiedad mal disimulada. En la cabecera estaba Marcos. Había envejecido. No de forma elegante. El chico seguro, guapo, casi arrogante, había desaparecido. En su lugar había un director ejecutivo agotado, con ojeras marcadas y un traje caro que no terminaba de sentarle bien. Tenía la postura de alguien que lleva meses fingiendo que el barco no se hunde. «Caballeros», dije. Mi voz cortó la sala. Los 4 se pusieron de pie. Marcos giró con una sonrisa profesional, esa sonrisa ensayada de quien entra a pedir millones y quiere parecer tranquilo. «Gracias por recibirnos, señora». Se quedó a medias. La mano que había extendido quedó suspendida en el aire. Sus ojos se abrieron. Bajaron al traje, al reloj, a mi cara, a la seguridad fría con la que ocupaba la habitación. Vi el reconocimiento entrarle despacio. Y después, el miedo. «¿Alba?», susurró. Los otros 3 se miraron sin entender. «Señor Vidal», dije ignorando su mano. «Siéntense, por favor. Tenemos 45 minutos para revisar su propuesta». Marcos cayó en la silla como si le hubieran cortado los hilos. No dejaba de mirarme. «Alba, Dios», murmuró. «Tú eres la vicepresidenta». «Correcto. Ahora, sobre su software logístico basado en inteligencia artificial, he revisado la documentación preliminar. Su gasto mensual es insostenible. Su crecimiento nacional lleva 3 trimestres estancado y su tasa de retención se está deteriorando. Dígame por qué mi banco debería inyectar 50 millones de euros en una empresa que parece haber confundido expansión con huida». Marcos parpadeó. Intentó recomponerse. Miró sus notas, pero le temblaban los dedos, y el papel vibró contra la mesa. Nuestro crecimiento se frenó por una rotación directiva inesperada, pero el algoritmo es sólido. Solo necesitamos capital para una entrada agresiva en nuevos mercados. «Rotación directiva inesperada», repetí. Me recosté en la silla. Se refiere a Clara Salas, su exdirectora comercial.
Marcos se tensó como si le hubiera puesto una cuchilla bajo la garganta. Su equipo intercambió miradas rápidas. Todos sabían. Todos temían que yo también. La señorita Salas dejó la empresa hace un año, dijo él con la voz seca. Sí, lo vi. Golpeé suavemente el bolígrafo contra la mesa. Más o menos cuando presentó una reclamación por despido improcedente y ambiente laboral hostil, que les costó casi 2 millones de euros cerrar en silencio. Una reclamación que llegó después de que desviara presupuesto comercial, deteriorara relaciones con clientes clave y provocara la salida de 3 desarrolladores senior. A Marcos se le vació la cara. ¿Cómo sabes eso? Incliné la cabeza. Soy vicepresidenta de adquisiciones, Marcos. No autorizo operaciones de 50 millones sin levantar cada tabla del suelo para ver qué se pudre debajo. El silencio se volvió espeso. Me incliné hacia adelante. Ascendiste a una mujer sin preparación a un puesto crítico por una relación personal. Esa decisión casi destruye tu empresa. Antes, ya habías demostrado la misma tendencia. Priorizar lo brillante, lo fácil, lo que alimenta tu ego, por encima de lo competente. Sus labios se separaron, pero no dijo nada. Así que le pregunto como posible inversión, señor Vidal. Si su historial muestra decisiones míopes basadas en apariencias, ¿por qué debería confiarle el dinero de mis clientes? Nadie se movió. Marcos me miraba como si acabara de comprender la escena entera. La chica a la que una vez empapó con agua helada para proteger a Clara estaba sentada frente a él, decidiendo el destino de su compañía con una carpeta y un bolígrafo. «¿Alba?», dijo, olvidando a su equipo, la sala, la presentación. «Por favor, cometí un error. Sus socios bajaron la vista, él no. Cometí el peor error de mi vida en la universidad. Era joven, era idiota. Tiré a la basura lo único real que he tenido. Marcos dijo que llevaba 5 años arrepintiéndose, pero yo ya no era la chica que confundía una disculpa tardía con amor. Esa sala no era un altar para su culpa, era mi mesa, mi decisión. Y por primera vez, él no podía arrebatarme nada. «Me he arrepentido cada día durante 5 años», dijo con la voz rota. «Señor Vidal», lo corté. Mi voz sonó como un golpe seco contra el cristal. «Esto es una sala de juntas, no un confesionario. Sus remordimientos personales no pertenecen a mi oficina». Cerré la carpeta despacio. El sonido bastó para que sus socios entendieran antes que él. Su software no aporta una ventaja real. Su liderazgo está comprometido y sus finanzas muestran una falta alarmante de control. La respuesta es no. No financiaremos innovaciones Cal. «Alba, espera». Marcos se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Tenía los ojos demasiado abiertos, desesperados, como si acabara de ver la puerta cerrarse desde dentro. «Dame 10 minutos a solas. Por favor, déjame explicarte. Puedo arreglar las cuentas. Puedo hacer lo que quieras». Qué familiar sonó aquello. Demasiado tarde. «No hay nada que explicar, Marcos». Me dirigí hacia la puerta sin acelerar el paso. «Tomás validará vuestro aparcamiento al salir». Abrí la puerta de cristal. Entonces él pronunció mi nombre una última vez. «Alba, yo te quise. De verdad te quise». Me detuve en el umbral. No me giré del todo. Solo miré por encima del hombro y le ofrecí una sonrisa fría, casi compasiva. «No, Marcos. Querías la forma en que yo te hacía sentir contigo mismo». Su cara se vació. «Hay una diferencia». Salí al pasillo. Mis tacones resonaron sobre el mármol, firmes, regulares, sin una sola duda. Dejé atrás a Marcos Vidal en una sala demasiado grande para su fracaso, ahogándose en los restos exactos de la vida que él mismo había elegido. Esa noche, la lluvia había parado. Madrid brillaba mojada bajo las luces de los coches, con las aceras reflejando los escaparates como si la ciudad hubiera sido pulida a mano. Estaba sentada en un bar de cócteles discreto del barrio de Salamanca, con un martini frente a mí y una calma extraña asentada en el pecho. Ver a Marcos no había abierto ninguna herida. Solo había demostrado que ya estaba cerrada. «Perdona, ¿está libre este sitio?» Levanté la vista. Un hombre estaba junto al taburete vacío, alto, pelo oscuro ligeramente despeinado, mirada clara y una mandíbula marcada. Llevaba un traje bien cortado, caro sin presumir,
con la corbata aflojada como si no necesitara impresionar a nadie. «Está ocupado», dije volviendo a mi copa. «Espero a alguien». Él sonrió, nada intimidado. «¿Esperas a Javier Tornos? Porque acaba de escribirme diciendo que su tren desde Barcelona va con retraso y que no llega». Fruncí el ceño y miré el móvil. Ahí estaba el mensaje de Javier, mi colega arrogante, brillante y absolutamente incapaz de organizar su agenda, disculpándose con una exageración teatral por perderse las copas después de la presentación. Alcé una ceja. ¿Javier te ha mandado para entretenerme? No exactamente. El hombre sacó el móvil y me enseñó la conversación. Me ha dicho que estaba dejando plantada a la mujer más brillante y aterradora del banco, y que evitara este bar a toda costa porque probablemente le tirarías el martini a la cara al próximo hombre que se atreviera a hablarte. Se me escapó una risa. Pequeña. Real. Javier es un dramático. Lo es. Soy Leo. Extendió la mano. Su hermano. Me ha hablado de ti. Dice que eres la única persona del banco que le da miedo de verdad. Acepté el saludo. Su mano era firme, cálida, sin prisa. El listón no está muy alto. Soy Alba. Leo se sentó a mi lado y pidió un whisky solo. Luego apoyó un codo en la barra y me miró. No era esa mirada hambrienta, pesada, de los hombres que se quedaban atrapados en mi cara y olvidaban que detrás había una persona. Era otra cosa. Curiosidad, atención, inteligencia. Javier dice que hoy has destrozado a una tecnológica importante en una reunión de inversión, dijo. Dime, ¿disfrutas destruyendo sueños o es un beneficio secundario del cargo? Sonreí y bebí un sorbo. No destruyo sueños, Leo. Solo me niego a financiar delirios. Él rió. Y entonces hablamos. Durante horas. Leo resultó ser arquitecto ambiental, especializado en urbanismo sostenible. Hablaba con pasión, discutía sin soberbia y escuchaba sin esperar su turno para presumir. Cuestionó mis opiniones sobre mercados, se burló de mi exceso de disciplina y defendió sus ideas con una seguridad tranquila. Ni una sola vez comentó mi aspecto. Ni una. No porque no lo hubiera notado, sino porque no era lo único que veía. Cuando el bar cerró, salimos a la noche fresca. Madrid olía a lluvia, asfalto limpio y madrugada. ¿Te acompaño a coger un taxi?, preguntó Leo, con las manos en los bolsillos. Me gustaría. Caminamos juntos por la acera. Nuestros hombros se rozaban de vez en cuando, apenas, sin invadir. Miré hacia arriba. Entre las luces de la ciudad no se veía ninguna estrella, pero no me importó. Pensé en la chica que se escondía bajo capas de maquillaje, aterrada del mundo, desesperada por un chico que la había empapado con agua helada para proteger a otra. Esa chica ya no estaba. En su lugar había una mujer que entraba en cualquier sala sabiendo quién era. Una mujer que decidía su futuro sin pedir permiso. Una mujer que ya no necesitaba que nadie le dijera que bastaba, porque lo sabía. Un taxi negro se detuvo junto al bordillo. Me giré hacia Leo. ¿Te gustaría cenar conmigo el viernes? Sus ojos se iluminaron con una alegría limpia, imposible de fingir. Me encantaría, Alba. Subí al taxi y lo vi despedirse mientras el coche arrancaba. Me recosté en el asiento de cuero. Las luces de Madrid se deslizaron por el cristal y bañaron mi rostro. El pasado, por fin, estaba muerto. Y el futuro era mío.